Necesito que me escuche con atención. Y por favor, no grite ni llame a nadie. La voz de Ignacio de la Vega no sonó como la de un hacendado acostumbrado a mandar, sino como la de un hombre acorralado por la noche. Emilia Rojas, viuda desde hacía 3 años, costurera de manos firmes y mirada cansada, levantó la vista de la camisa que remendaba y sintió que el aire se volvía más frío. Allí estaba él, el dueño de la hacienda, el hombre que todos temían y nadie conocía, de pie en el umbral de su taller humilde, pálido, con la camisa manchada de tierra y los ojos desordenados por el miedo. Entonces lo dijo, sin rodeos, como si cada palabra le costara vida: si no aparezco casado antes de que el sol se oculte hoy, no regresaré vivo a mi hacienda. Usted es mi única salida. Queridos oyentes, bienvenidos una vez más a El Rincón de los Latidos Perdidos. Si te gustan las historias que dejan huella, no olvides suscribirte, dejar tu like y contarnos desde qué lugar del mundo nos escuchas. Comencemos. En Santa Lucía del Alto, donde los caminos se doblaban entre cerros y las campanas de la iglesia marcaban las horas como si fueran sentencias, la gente aprendió a sobrevivir leyendo los silencios. Esa tarde, Emilia Rojas doblaba tela en su pequeño taller, un cuartito de adobe que ella misma había levantado a fuerza de paciencia. La luz entraba por una ventana estrecha, y el polvo flotaba como si también buscara un lugar donde acomodarse. Emilia era viuda desde hacía 3 años, pero había una forma de viudez que no se medía en tiempo, se medía en la manera en que uno ya no se permite imaginar el futuro. Tenía las manos firmes y los ojos cansados, no por falta de sueños, sino por haber aprendido a guardarlos para que no dolieran. Sobre la mesa, una camisa a medio coser. En una esquina, una cajita con botones que parecían pequeños ojos vigilantes. Y en el pecho de Emilia, ese peso discreto que se llevaba sin quejarse, la deuda del entierro, la soledad, la desconfianza del pueblo hacia una mujer sola y la memoria de un marido bueno que se había ido demasiado pronto. Emilia vivía de coser para otros, para bodas ajenas, para fiestas ajenas, para promesas que no eran suyas. Cuando el golpe en la puerta sonó, no fue un golpe común. No fue el llamado amable de una vecina ni la impaciencia de un niño. Fue un golpe que parecía traer consigo una urgencia helada, como si la madera pudiera contagiar el miedo. Emilia abrió, y el mundo por un segundo se quedó sin aire. Frente a ella estaba Ignacio de la Vega, el hacendado de la Encina, dueño de las tierras más fértiles del valle, hombre de apellido largo y reputación más larga todavía. Lo conocían por su rigidez, por esa manera de caminar como si el suelo le debiera respeto. Lo conocían por su soledad, viudo también, decían, desde hacía años, pero no viudo de amor sino viudo de paciencia. Un hombre que había decidido no necesitar a nadie. Ahora, sin embargo, Ignacio no parecía dueño de nada. Tenía el rostro pálido, los labios partidos como si hubiera mordido el silencio demasiado fuerte, y la camisa manchada de tierra en el hombro. Sus ojos, oscuros y normalmente tranquilos, estaban desordenados. No era un hombre pidiendo un favor, era un hombre pidiendo tiempo. Emilia sintió el impulso de cerrar la puerta, no por odio, por instinto. La gente poderosa nunca llegaba a la casa de una costurera para traer calma. Ignacio habló sin rodeos, como si cada palabra le costara sangre. Dijo que no gritara, que no llamara a nadie, que lo escuchara con atención. Emilia notó su mano derecha temblar apenas, lo suficiente para que la autoridad se le quebrara por una rendija. Si no aparezco casado antes de que el sol se oculte hoy, no regresaré vivo a la hacienda.
No lo dijo como amenaza, lo dijo como confesión. Emilia se quedó inmóvil, sintiendo cómo esa frase se le metía en los huesos. Afuera, el cielo empezaba a adorarse, y el pueblo seguía viviendo como si no hubiera sentencias escondidas en el aire. Ignacio explicó lo esencial sin adornos. Había un documento que debía firmarse esa noche en la casa del alcalde, un acuerdo sobre límites de agua y tierras, un acuerdo que lo convertiría oficialmente en el único dueño de un tramo que muchos codiciaban. Pero ese acuerdo venía con una condición absurda y cruel, impuesta por el testamento de su padre y reforzada por los notarios del pueblo. Para heredar sin disputa, debía presentarse como hombre de familia, con esposa legítima. A falta de esposa, el control pasaría a su primo Esteban, un hombre que sonreía como quien ya tiene el cuchillo listo. «Es una trampa», murmuró Emilia sin querer. Ignacio asintió, y en ese gesto se le vio un cansancio viejo. «No es solo el documento», su voz bajó. «Hay gente esperando mi caída. Si fracaso hoy, no me van a dejar salir del pueblo». Emilia escuchó gente y pensó en los hombres que se reunían en la cantina, en los cuchicheos que se volvían balas. Pensó en la facilidad con la que el destino de alguien podía cambiar en una esquina, con una piedra, con un disparo en la noche. ¿Y por qué? ¿Por qué viene aquí? Ignacio tragó saliva, como si esa fuera la parte más difícil. «Porque usted no me debe nada». Emilia sintió una risa amarga subirle, pero se quedó adentro. Nadie decía eso a un hacendado. Nadie creía que un hacendado pudiera decirlo en serio. Ignacio miró alrededor, a su taller humilde, a las telas, al hilo, a la vida construida a punta de costuras. «Y porque a mí nadie me va a creer si traigo a una muchacha comprada». Dijo comprada con asco. «Necesito una mujer que el pueblo reconozca como decente. Necesito una esposa que parezca real». Emilia apretó el marco de la puerta. Su decencia, esa palabra pesada, usada tantas veces para juzgarla, ahora era una llave. «¿Me está pidiendo que mienta? Le estoy pidiendo que me salve». Hubo un silencio. El tipo de silencio que se llena con todo lo que uno no quiere recordar. Emilia pensó en su marido, Mateo, muerto en un accidente en la acequia de la Encina, aplastado por una compuerta que cedió. Mateo trabajaba de jornalero cuando la cosecha era dura. Nadie pagó por esa muerte. Nadie pidió perdón. Solo hubo una visita breve del capataz, con una moneda fría y un lamento que no alcanzaba ni para un ataúd. La culpa de esa acequia tenía apellido, aunque nadie lo pronunciara. Emilia miró a Ignacio y en sus ojos encontró algo que la descolocó, no soberbia, sino un miedo que parecía antiguo, como si llevara años temiendo el día en que el pasado lo alcanzara. «¿Una noche?», preguntó Emilia, como si eso pudiera reducir el daño. «Solo esta noche». Y luego, más bajo, «si sobrevivimos». Esa palabra, sobrevivimos, la dijo como si ella ya estuviera dentro de su problema, como si la vida de Emilia también pudiera romperse por decir sí o por decir no. Emilia quiso negarse, quiso ser digna, orgullosa, invulnerable. Pero la realidad no perdona los discursos. La realidad era una lista corta, la renta atrasada, el dueño del local amenazando con echarla, la botica negándole crédito, los murmullos del pueblo como agujas. Y en el fondo, algo peor, el cansancio de luchar sola. No por debilidad, sino por desgaste. «¿Qué gano yo?», preguntó, odiando tener que preguntar. Ignacio no se ofendió, al contrario pareció aliviado. Su deuda con la botica, la renta
y trabajo seguro durante 1 año para usted y para quien usted quiera traer a su casa. Se detuvo. Y protección. Emilia sintió que protección era un vestido peligroso, a veces abriga, a veces asfixia. Y si digo que no, Ignacio la miró sin amenaza, pero con verdad. Entonces esta noche muero, y usted seguirá viviendo como hasta ahora, con la misma injusticia de siempre, solo que con otro dueño en la encina, uno peor. Emilia cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, supo que ya había decidido, no porque confiara en Ignacio, sino porque entendía el lenguaje de las noches urgentes, porque había aprendido que, a veces, la dignidad no es decir que no, la dignidad es elegir el riesgo que te permita seguir en pie mañana. De acuerdo, susurró, pero con condiciones. Ignacio asintió. No me toca sin mi permiso, no me humilla después, y cuando esto termine, usted me deja en paz. Ignacio bajó la vista, como si ese último pedido le doliera de un modo extraño. Lo juro, el camino hacia la encina fue corto, pero Emilia sintió que cruzaba una frontera invisible. Subió al caballo de Ignacio con una incomodidad que era más moral que física. El pueblo los vio pasar, y la gente, como la gente siempre hace, empezó a construir historias con las piezas que tenía. Una viuda, un hacendado, una prisa, un atardecer. Las miradas se clavaron como alfileres. La hacienda apareció entre árboles altos, con su casona grande y silenciosa, y Emilia sintió un escalofrío. Mateo había muerto sirviendo a esa tierra. Ahora ella entraba por la puerta principal, no como jornalera, sino como señora, aunque fuera por una mentira. Adentro, el olor era a madera antigua y a cera. Los pasillos eran largos, llenos de retratos de hombres serios que miraban desde marcos dorados, como si la familia vigilara todo, incluso el aire. Una mujer mayor, la tía Aurelia, salió a recibirlos con un rostro duro, de esos rostros que no se ablandan ni con la lluvia. Aurelia miró a Emilia de arriba abajo. ¿Quién es? Ignacio no titubeó. Mi esposa. La palabra cayó como una piedra en un pozo. Emilia sintió que se le apretaba el pecho, no por ilusión, sino por el peso de lo irreversible. Decir esposa es invocar una historia. El mundo no entiende de por una noche. El mundo solo escucha el título y exige coherencia. Aurelia arqueó una ceja, desconfiada. ¿Esposa? ¿Desde cuándo? Ignacio respiró, y Emilia percibió el detalle. Él también estaba actuando. No era fácil para nadie, desde hoy, y antes de que Aurelia pudiera desatar su escándalo. No hay tiempo, esta noche debemos ir a la casa del alcalde. Aurelia apretó la mandíbula. Era de esas mujeres que creen que el apellido se hereda con sangre, no con decisiones. Pero también era una mujer que entendía la amenaza en el aire. Miró a Ignacio como quien ve por primera vez a un niño asustado detrás del hombre. Si esto es una locura, murmuró, nos va a costar caro. Ya nos cuesta, respondió Ignacio. Aurelia ordenó preparar a Emilia. Le trajeron un vestido sencillo pero elegante, de tela clara, y Emilia se permitió una ironía íntima. Ella, la costurera, convertida en maniquí de una mentira, se miró al espejo y casi no se reconoció, no por el vestido, sino por la expresión. Había algo en su mirada que no estaba antes, una alerta nueva, como si hubiera decidido no dejarse arrastrar. Ignacio esperó en la sala, de pie, mirando por la ventana hacia los campos. Cuando Emilia apareció, él se giró lentamente. No sonrió, no dijo nada grandioso, solo la miró como quien se da cuenta de que el destino tiene manos extrañas. Le queda bien, dijo.
simple. Emilia sostuvo su mirada, firme. No lo hago por usted. Ignacio asintió. Lo sé. En el carruaje hacia el pueblo, el silencio fue un tercer pasajero. Afuera el cielo se iba apagando, y las sombras se alargaban sobre el camino como dedos. Emilia escuchaba el sonido de las ruedas y el ritmo de su propio corazón. De vez en cuando, Ignacio miraba hacia los costados, atento, como si esperara una emboscada. Esa vigilancia constante lo hacía parecer menos dueño, más prisionero. ¿Tiene miedo?, preguntó Emilia al fin, casi con rabia. Ignacio tardó en responder. Sí, esa honestidad breve la desarmó. Los hombres como él rara vez admiten miedo. Se lo tragan, lo convierten en dureza y luego lo llaman carácter. Yo también, admitió Emilia, sorprendida de su propia sinceridad. Ignacio la miró, y en su rostro hubo algo parecido a gratitud, aunque no lo nombró. La casa del alcalde estaba llena de gente. Notarios, comerciantes, el cura, hombres con sombreros y manos curtidas, mujeres que miraban desde un lado como si asistieran a un juicio. Esteban, el primo, estaba allí también, con una sonrisa pulida que no llegaba a los ojos. Cuando Ignacio entró con Emilia del brazo, las conversaciones se quebraron, el rumor se hizo silencio. Emilia sintió las miradas como una corriente caliente sobre la piel. No era admiración, era curiosidad hambrienta. La viuda, la esposa, la mentira, el escándalo. Ignacio presentó a Emilia con voz firme. Dijo su nombre completo, como si al decirlo la blindara. Emilia se obligó a respirar lento, a caminar sin prisa, a sostener la mirada de quien la juzgaba. Había cosido demasiadas vidas ajenas como para desmoronarse en la suya. Esteban se acercó con cortesía venenosa. Ignacio, no sabía que tenías planes tan repentinos. Ignacio respondió con frialdad medida. La vida no siempre da aviso. Esteban miró a Emilia, sonriendo. ¿Y usted acepta una vida tan grande? Dicen que la hacienda puede ser dura. Emilia sintió el filo de esa frase. Era un intento de recordarle su lugar. Ella respondió sin levantar la voz. He vivido cosas más duras que una casa grande. Alguien soltó una risa nerviosa. Esteban apretó la sonrisa, incómodo. Ignacio, por primera vez, miró a Emilia como si descubriera su fuerza. No era una mujer fácil de doblar. La ceremonia civil fue rápida, casi grotesca en su velocidad. Papeles, firmas, un anillo sencillo que Aurelia había sacado de un cajón como quien entrega una herramienta. Emilia sintió el metal frío deslizarse en su dedo y supo que esa sensación la recordaría incluso cuando todo terminara. No por romance, por la marca física de una decisión. Declaro, dijo el notario, que queda constituido el matrimonio. Una palabra matrimonio, y el mundo cambió de forma. El acuerdo de tierra se firmó después, bajo la luz de lámparas. Esteban observaba inquieto. Ignacio firmó con mano firme, pero Emilia notó el detalle. El pulso no le temblaba por los papeles, le temblaba por lo que podía pasar al salir. Cuando todo terminó, el alcalde brindó. El cura murmuró bendiciones sin entusiasmo, y la gente empezó a hablar otra vez, más fuerte, como si el silencio les hubiera quedado chico. Emilia entendió entonces que la noche apenas comenzaba. Lo más difícil no era firmar, era sostener la mentira ante el hambre del pueblo. Al regresar a la encina, el camino parecía más oscuro, el carruaje avanzaba lento. Ignacio no apartaba la mirada del horizonte, y entonces sucedió un golpe seco, una piedra contra la madera, luego otra, el caballo relinchó.
El cochero maldijo. La sombra de hombres apareció entre los árboles, como si el monte los hubiera escupido. Emilia sintió que el aire se congelaba. Ignacio abrió la puerta del carruaje con un movimiento rápido, empujándola hacia adentro. «No se asome», ordenó. Pero Emilia no era de las que se esconden cuando la vida las llama. Aún así, obedeció, porque el miedo también es una brújula. Escuchó voces, amenazas, un nombre dicho con odio, Ignacio. Escuchó el sonido metálico de un arma, y en medio de todo, la calma tensa de Ignacio, que hablaba como quien ya ha negociado con la muerte antes. No vio el momento exacto, pero sintió el impacto, un forcejeo, un disparo al aire, un grito ahogado. Luego de pronto, el carruaje volvió a moverse. El caballo corrió como si también quisiera vivir. Llegaron a la hacienda con el corazón en la garganta. Cuando Ignacio entró a la casa, la camisa estaba manchada de sangre en el costado. No era mucha, pero era real. Aurelia palideció. Emilia se acercó sin pensar, y el impulso le salió del lugar más humano, no del acuerdo, sino de la compasión. «Siéntese», dijo firme. Ignacio quiso negarse, pero sus piernas lo traicionaron. Emilia lo llevó a una silla, le levantó la tela, vio un corte superficial, una herida de navaja, nada mortal, pero suficiente para recordarle que esa noche no era un teatro. Emilia lavó la herida con agua tibia. Sus manos, acostumbradas a coser tela, ahora cosían piel con cuidado. Ignacio apretó los dientes. No se quejó. «¿Quiénes eran?», preguntó Emilia. Ignacio respiró hondo. «Hombres de Esteban, hombres que creen que Esteban los va a recompensar». Emilia sintió rabia, una rabia antigua, porque en el fondo esa violencia siempre la pagaban los mismos. Los que no tenían guardias, los que no tenían armas, los que solo tenían manos para trabajar. Cuando terminó, Emilia se apartó, limpiándose las manos. Y ahí, en ese gesto simple, como quien vuelve a ser quien es, Ignacio la miró con una intensidad extraña. «No tenía por qué hacer eso», dijo. Emilia sostuvo su mirada. «Ya que me metió en esto, no pienso dejarlo morir por terco». Ignacio soltó una exhalación breve, casi una risa sin humor. «No soy terco, soy culpable». La palabra quedó suspendida. Emilia frunció el ceño. «¿De qué?». Ignacio miró hacia la ventana, como si la noche afuera le ofreciera un refugio para lo que iba a decir. Su voz salió baja, pesada, de creer que podía vivir sin deberle nada a nadie, de pensar que la tierra, la sangre, el apellido eran suficientes. Emilia sintió algo moverse dentro de ella. No era perdón, era curiosidad dolorosa. «Mi marido murió en su acequia», dijo, directa, como quien arranca una venda. Ignacio se quedó quieto. Sus ojos se cerraron un instante. Cuando los abrió, había una culpa desnuda. «Lo sé». Emilia sintió que el piso se inclinaba. «¿Lo sabe?». La voz le salió tensa. «¿Y aún así me pide que sea su esposa?». Ignacio tragó saliva. «No lo pedí por crueldad. Lo pedí porque usted era la única persona en este pueblo que podía salvarme sin querer nada de mí». Su mirada bajó, «y porque usted merecía saber la verdad». Emilia se acercó un paso, temblando de rabia contenida. «¿Qué verdad?». Ignacio apretó la mandíbula. «Esa compuerta, la mandé reparar mal». Lo dijo como quien se condena. Había que ahorrar. Había deudas. Yo firmé la orden. El capataz dijo que aguantaría, y cuando su esposo murió, yo pagué el entierro en silencio para que el pueblo no supiera, para que no me odiaran, para que la encina no se viniera abajo». Emilia escuchó
y sintió que el mundo se le llenaba de un zumbido. No era solo dolor, era la confirmación de una injusticia que ella había sospechado tantas noches, acostada mirando el techo. Ignacio siguió, casi suplicando, pero sin melodrama. No hay excusa, solo hay verdad. Y la verdad es que yo cargué con esa muerte y seguí caminando como si el peso no existiera. Su voz se quebró apenas. Esta noche, cuando vi a esos hombres, entendí que no solo me persigue Esteban, me persigue todo lo que hice mal. Emilia dio un paso atrás, como si el aire se hubiera vuelto ácido. Usted me compra con deudas, me viste, me llama esposa, y me confiesa que fue parte de lo que me dejó sola. Ignacio no se defendió. Sí, ese sí fue un golpe más duro que cualquier piedra. Emilia sintió lágrimas subir, pero las contuvo. No porque no doliera, sino porque había llorado demasiado sola como para regalarle ese alivio a alguien más. Mañana dijo, con una calma peligrosa, mañana termina su trato, me quita el anillo, me paga lo que prometió, y no vuelve a buscarme. Ignacio bajó la cabeza. Haré lo que me pida. Emilia se dio vuelta y caminó hacia la habitación que le habían preparado. Cerró la puerta, apoyó la espalda contra la madera, y por primera vez en años, sintió que la rabia y el dolor no eran dos cosas distintas, sino la misma herida con dos nombres. Esa noche, Emilia no durmió. Pensó en Mateo, en su risa sencilla, en cómo le decía a Emi cuando el mundo parecía ligero. Pensó en la compuerta, en el agua, en el sonido que habría hecho el cuerpo al caer. Pensó en Ignacio, en su sangre en el costado, en sus ojos cargados de culpa, y esa mezcla imposible la confundió. Odiarlo era fácil, pero había visto miedo real en él. Había visto arrepentimiento sin espectáculo. Al amanecer, cuando el sol golpeó la hacienda con una luz blanca y dura, Emilia tomó su bolso. Iba a irse. Tenía que irse, porque quedarse era permitir que la mentira se volviera costumbre. Pero antes de salir, escuchó gritos afuera, pasos corriendo, el sonido de un caballo llegando a toda prisa. Aurelia apareció en el pasillo, pálida, con un papel en la mano. Lo encontraron, dijo. Esteban está viniendo con hombres. Dice que el matrimonio es inválido, que fue un engaño, que Ignacio firmó bajo presión. Dice que hoy mismo va a reclamar la encina, y que si Ignacio se opone, lo van a ajusticiar. Emilia sintió que el cuerpo se le tensaba. Ajusticiar. La palabra que usan cuando quieren disfrazar el asesinato con moral. Ignacio apareció detrás de Aurelia, sosteniéndose el costado. Miró a Emilia, y por un momento, pareció aceptar que ella se iría. No la detuvo, no la manipuló, solo la miró con una tristeza quieta. Váyase, dijo, no quiero que usted muera por mi culpa. Emilia apretó el bolso. Podía irse. Podía salir y volver a su taller, a su vida dura pero propia. Podía dejar que los hombres se devoraran entre ellos, como siempre. Podía decir, no es mi problema, y sin embargo, algo dentro de ella se rebeló. No por Ignacio, por ella misma, por Mateo, por todas las veces que el mundo había decidido por ella, por esa palabra ajusticiar dicha con arrogancia. Si me voy, murmuró Emilia. Entonces su mentira habrá sido solo eso, una mentira cobarde. Ignacio frunció el ceño, confundido. Emilia levantó la mano, mostrando el anillo. Pero si me quedo, respiró hondo. Entonces lo que pasó anoche va a tener consecuencias reales, y usted va a tener que soportarlas. Aurelia la miró como si viera un milagro peligroso. Ignacio por primera vez no pareció un hacendado, pareció un hombre al borde de romperse. Emilia, yo no merezco que usted, no hable de merecerlo, cortó ella.
Hable de hacer lo correcto. Si quiere redención, no la pida, gánesela. Los hombres de Esteban llegaron al mediodía. Se escuchaban antes de verse cascos, voces, metal. Emilia se paró al lado de Ignacio en el patio principal. El sol caía fuerte y el polvo se levantaba como humo. El capataz de la encina, nervioso, sostuvo una escopeta. Aurelia se quedó en la puerta, rígida como una estatua. Esteban desmontó con teatralidad. Sonrió. Primo, veo que la viuda te salió valiente. Emilia sintió la humillación en esa frase, pero no bajó la mirada. Ignacio dio un paso adelante. Mi esposa no es un comentario, Esteban. Esteban se rió, y ese sonido fue como una cuerda tensada. Esposa, una noche no hace matrimonio. Todo el pueblo lo sabe, y si el pueblo lo sabe, el notario también puede recordarlo con el incentivo correcto. Emilia entendió el juego. No era legal, era poder. Ignacio apretó los puños. ¿Qué quieres? Esteban inclinó la cabeza. Que me entregues el documento del agua. Y que me entregues la encina. Te irás con vida, si eres inteligente. Ignacio miró a Emilia, y en esa mirada hubo una pregunta muda. ¿Qué hago? Y Emilia sintió una claridad feroz. Dio un paso adelante, y su voz, cuando salió, fue firme, sin gritos. Usted no viene por justicia, Esteban, viene por codicia. Y le digo algo, si toca a Ignacio, si intenta quitarle la hacienda por la fuerza, yo misma voy a ir al pueblo a contar la verdad. No solo del matrimonio, también de la compuerta, también de la muerte de Mateo, también de cómo se compran notarios y se compran hombres. Hubo un murmullo entre los presentes. Esteban dejó de sonreír. Por primera vez. ¿Me estás amenazando, mujer? Emilia sostuvo su mirada. Estoy diciendo que ya no tengo nada que perder, y eso es lo más peligroso que puede tener alguien enfrente. Ignacio se giró hacia ella, sorprendido y golpeado por la valentía. Emilia no lo miró a él, miró al enemigo. Esteban dio un paso irritado. Uno de sus hombres levantó el arma, dudando, y entonces desde el camino se escuchó una voz. El alcalde venía, acompañado del cura y de 2 guardias del pueblo, no por bondad, por temor al escándalo, por miedo a que el conflicto se volviera sangre pública. El alcalde, sudando, exigió calma. Dijo que habría revisión del documento, que el matrimonio estaba registrado, que nadie podía ajusticiar a nadie sin consecuencias. El cura miró a Esteban con disgusto. Los guardias, aunque pocos, eran suficientes para recordar que matar a un hacendado en su patio no era tan fácil. Esteban apretó los dientes, derrotado por el momento, no por falta de deseo. Esto no termina aquí, escupió, montando. Antes de irse, miró a Emilia, con odio contenido. Las viudas que se creen señoras suelen acabar solas. Emilia lo vio marcharse sin temblar, y cuando el polvo se asentó, el patio quedó silencioso, como si la hacienda hubiera aguantado la respiración. Ignacio se giró hacia ella. Sus ojos estaban brillantes, pero no de lágrimas fáciles, de algo más difícil, reconocimiento. Usted no tenía por qué, empezó. Emilia lo interrumpió, cansada. Sí tenía. Por mí. Ignacio bajó la mirada al suelo, y su voz salió rota. Lo siento, por Mateo, por todo. Emilia sintió que esa disculpa no era un final. Era un inicio doloroso, porque el perdón no es una puerta que se abre con una palabra. Es un camino que se camina con hechos. Si quiere que yo crea en usted, dijo Emilia, empiece por decir la verdad en el pueblo, usted mismo, sin excusas, y luego repare lo que pueda repararse, aunque duela. Ignacio asintió lentamente. Lo haré,
y lo hizo. Días después, Ignacio fue a la plaza. Con el sol encima y las miradas clavadas, contó lo de la compuerta, contó su culpa. Ofreció compensación real a las familias afectadas por trabajos mal hechos. Prometió transparencia en la hacienda, salarios justos, reparaciones bien hechas. No fue un discurso heroico. Fue un hombre admitiendo que el poder sin conciencia es solo violencia elegante. El pueblo no lo aplaudió. Al principio hubo silencio, luego murmullo, después respeto incómodo, porque ver caer el orgullo de un hacendado era raro, y ver a una viuda al lado suyo, con el rostro firme, era todavía más raro. Emilia volvió a su taller por un tiempo. No se mudó de inmediato, no porque jugara con Ignacio, porque necesitaba entenderse a sí misma. Pero algo cambió. Ignacio no la perseguía, no la presionaba, la visitaba con distancia respetuosa, a veces solo para dejarle pago de deudas o un encargo de telas, y se iba sin exigir nada. Esa paciencia, esa forma de no tomar, fue la primera costura nueva entre ellos. Con el tiempo, Emilia empezó a trabajar en la encina por decisión propia, ayudando a organizar ropa para los jornaleros, enseñando a las mujeres a coser para que tuvieran ingreso propio. Ignacio la escuchaba, no como señora decorativa, sino como voz necesaria. Y Emilia, a pesar de sí misma, comenzó a notar cosas, como Ignacio se detenía a hablar con los niños, cómo aprendía a pedir perdón sin orgullo, cómo el miedo que lo perseguía se transformaba en responsabilidad. El amor no llegó como un incendio. Llegó como llega el agua cuando por fin arreglan la compuerta, despacio, constante, sin ruido, pero capaz de cambiar el paisaje. Una tarde al final del verano, Emilia estaba en el corredor de la encina, mirando los campos. Ignacio se acercó sin imponerse. «No sé qué somos», dijo él, con una honestidad que ya no le daba vergüenza. «Sé lo que fuimos, una mentira. Sé lo que fui yo, un hombre que lastimó. Pero lo que quiero ser», respiró, «es alguien digno de quedarse a su lado, aunque usted nunca me lo perdone del todo». Emilia lo miró, y en sus ojos no había melodrama. Había verdad, la verdad de alguien que todavía se despertaba con fantasmas, pero ya no quería huir de ellos. «Yo no olvido a Mateo», dijo Emilia suave. Ignacio asintió. «No quiero que lo olvide». Ese detalle, ese respeto, fue como una puerta que no se forzó, que se abrió sola. Emilia se quitó el anillo de mentira y lo dejó en la mesa entre los dos. «Ese anillo fue un trato», dijo. Ignacio lo miró como si fuera una herida. «Sí». Emilia respiró hondo, y sus dedos tocaron el aire como si buscaran equilibrio. «Si alguna vez», su voz tembló apenas, «si alguna vez me pide que me quede, que sea su esposa, no me lo pida por miedo. No me lo pida por un documento. Pídalo porque entiende lo que significa, porque está dispuesto a sostenerlo incluso cuando yo sea difícil, incluso cuando recuerde, incluso cuando me duela». Ignacio tragó saliva. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Solo se inclinó un poco, como si su orgullo finalmente aprendiera a arrodillarse sin humillación. «Emilia, ¿me deja intentarlo? De verdad». Y Emilia, que había vivido años defendiendo su corazón como si fuera una casa sitiada, sintió que la fortaleza por fin podía convertirse en hogar. «Lo dejo», susurró. «Pero con una condición». Ignacio levantó la mirada. «Atento, que no me salve usted, que nos salvemos los dos, con la verdad». Ignacio asintió, y en ese gesto se sintió una promesa más fuerte que cualquier firma. Se casaron meses después, sin prisa, sin espectáculo, con el pueblo mirando, aún con dudas, pero también con ese respeto que nace cuando alguien cambia de verdad.
Emilia entró a la iglesia con la cabeza alta, no como trofeo, no como solución, sino como mujer que eligió. Ignacio la esperó con un temblor discreto en las manos, no de miedo a morir, sino de miedo a no estar a la altura de la vida que se le estaba regalando. Y cuando se dieron el sí, no fue el sí de una mentira urgente. Fue el sí de dos personas que se conocieron en el borde del abismo y decidieron construir tierra firme con paciencia. Años después, la hacienda tenía una escuela pequeña, un dispensario con puertas nuevas y cuentas claras, no por caridad, sino por justicia. Ignacio nunca borró su culpa, la convirtió en responsabilidad. Emilia nunca olvidó su dolor, lo convirtió en fuerza, y juntos demostraron algo que el pueblo tardó en aceptar, pero terminó aprendiendo que el amor no siempre nace de lo perfecto. A veces nace de lo roto, cuando alguien se atreve a reparar con manos limpias. Queridos oyentes, hay quienes creen que una mentira solo trae desastre, y muchas veces es cierto. Pero también hay noches en las que una mentira revela una verdad que nadie se atrevía a mirar, la verdad de lo que duele, de lo que falta, de lo que uno necesita cambiar para seguir vivo. Porque la redención no es un milagro que cae del cielo, es una decisión repetida. Es pedir perdón cuando cuesta, es elegir la verdad cuando la mentira sería más cómoda. Y es, sobre todo, entender que las segundas oportunidades no son para los que merecen, sino para los que se atreven a transformarse. Si esta historia tocó alguna parte silenciosa de tu corazón, déjamelo saber en los comentarios. ¿Crees que el amor puede nacer donde empezó el daño? Y si quieres escuchar más relatos donde la culpa se convierte en esperanza y el destino cambia de manos, acompáñame en la próxima historia. No dejen de suscribirse a nuestro canal y dar un like al video. Compartan con sus amistades y dejen en los comentarios cuál fue la parte que más los emocionó. Gracias.